Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video veremos acerca del protocolo CAN bus utilizando nuestro microcontrolador ARM Cortex-M. CAN significa controlador de red local. Es un protocolo de comunicación serial automotriz que permite que los microcontroladores y dispositivos se comuniquen entre sí dentro de un vehículo sin una computadora host. El CAN bus es un protocolo basado en mensajes diseñado específicamente para aplicaciones automotrices, pero actualmente también se utiliza en otras áreas como aeroespacial, automatización industrial y equipos médicos. En este caso lo utilizaremos para comunicar microcontroladores. Este es el funcionamiento del CAN bus. En estas imágenes se muestra cómo es la forma de transmitir información y a su vez cómo es la señal del CAN bus. Esta comunicación es asíncrona, es decir, que no depende de una señal de reloj para sincronizar el envío de los datos. Primeramente se envía un bit de inicio de trama, seguido va un identificador o ID. Esto es para diferenciar dispositivos, ya que a través de las líneas CAN high y CAN low se pueden conectar múltiples dispositivos. Entonces, con este identificador se distingue un dispositivo de otro. Ese identificador es de 11 bits para CAN estándar. Cuando es CAN extendido, el identificador puede ser de 32 bits. Pero por lo general se utiliza un identificador de 11 bits. Después se envía una solicitud de transmisión remota o RTR. Después va un bit de identificador de extensión, seguido de un bit o bits reservados. Después va el código de longitud de datos o DLC. Posteriormente van todos los datos a transmitir. Una vez enviados los datos, va el campo de confirmación o CRC. Seguido va el bit ACK, que es un bit de reconocimiento para verificar que los datos hayan sido enviados o recibidos correctamente. Después va el bit de final de trama y por último va un espacio de trama intermedio o IFS. Esta es la trama del CAN bus que se utiliza para transmitir y recibir información. En esta imagen se muestra cómo es la señal del CAN bus. Como podemos observar, utiliza voltajes diferenciales que son las líneas CAN high y CAN low. La ventaja de utilizar voltajes diferenciales es que no meten ruido y por lo tanto no existen pérdidas de información ni alteraciones en la señal. Los niveles de voltaje para la señal CAN low son de 1.25 a 2.5 volts y los niveles de voltaje para la señal CAN high son de 2.5 a 3.75 volts. Otra ventaja del CAN bus es que es posible transmitir información a velocidades muy altas. El microcontrolador STM32F113.8T6 tiene el recurso del CAN bus. El pin PA11 es el terminal CAN RX para recepción y el pin PA12 es el terminal CAN TX para transmisión. Además nos dice que tiene dos almacenes que son el FIFO 0 y FIFO 1 con diferentes bancos para dejar entrar y salir información y cuenta con 4 modos de operación para el CAN bus, de los cuales vamos a utilizar uno en esta ocasión. Para comunicar dispositivos por CAN bus será necesario utilizar un transceptor. En este caso será el MSP2551, el cual es un transceptor CAN de alta velocidad. Lo que hace este circuito integrado es convertir las señales TTL de CAN TX y CAN RX a voltajes diferenciales para las líneas CAN high y CAN low. Ese transceptor lo podemos encontrar así suelto o con este módulo. En mi caso, por cuestiones de tiempo, no pude conseguir este módulo, así que me tocó hacer una adaptación para utilizar el puro chip SMD. Estas conexiones para el MSP2551 son las que trae este módulo. De preferencia, si lo pueden conseguir, es mucho mejor, se van a ahorrar hacer estas conexiones. En mi caso yo hice estas conexiones en la protoboard con el MSP2551. Estas son las funciones principales de las librerías HAL que se utilizan para el CAN bus. La función HAL CAN Activate Notification habilita las notificaciones para recepción de información por CAN bus. La función HAL CAN Add TX Message transmite información por CAN bus. La función HAL CAN isTX Message Pending espera que se transmita la información del buffer del CAN bus. La función HAL CAN Get RX Message recibe información por CAN bus. Estas son las conexiones del primer ejemplo que vamos a hacer. Vamos a comunicar dos microcontroladores por CAN bus. Uno de ellos será el maestro y otro el esclavo. Cuando se presiona un pulsador, el maestro enviará un dato al esclavo para hacer parpadear un LED. Después de que termina de parpadear el LED del esclavo, el esclavo enviará un dato al maestro para hacer parpadear un LED. De esta manera se va a comprobar que exista transmisión y recepción de ambos dispositivos. Estas son las conexiones del segundo ejemplo que vamos a hacer. De igual forma vamos a comunicar dos microcontroladores por CAN bus. Uno de ellos será el maestro y otro el esclavo. Pero ahora el maestro solicitará información del esclavo. En este caso los datos de un pulsador y de un potenciómetro.
y esos datos del esclavo se van a visualizar en una pantalla OLED que estará conectada en el maestro. A su vez, el maestro va a controlar el encendido y apagado de un LED del esclavo. Ahora vamos a proceder a configurar el proyecto del primer ejemplo con el STM32Cube ID. En este ejemplo vamos a comunicar dos microcontroladores por CAN bus, uno de ellos será el maestro y otro el esclavo. Este diagrama se los voy a compartir para que lo vean de mejor manera. Primero vamos a configurar el maestro. Una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar el reloj a una frecuencia de 72 MHz. Lo configuramos a esa frecuencia. Listo. En la sección de Connectivity habilitamos el CAN bus. Vamos a configurar el baud rate a 500.000 bits por segundo. Para esto debemos colocar un prescaler de 18. Estos parámetros son para modificar la cantidad de tiempos en segmentos de bits. Para el segmento 1 será 2 tiempos y para el segmento 2 será 1 tiempo. Y como podemos observar, ya quedó configurado el baud rate a 500.000 bits por segundo. En esta ocasión vamos a trabajar con el modo de operación normal. Como tal son 4 modos de operación para el CAN bus. Lo dejamos con el modo normal. El resto de parámetros se quedan tal y como están. En la sección NVIC habilitamos la interrupción de recepción de datos por CAN bus. Esta es para el FIFO 0 y esta para el FIFO 1. En este caso habilitamos la del FIFO 0. Y listo, esta es toda la configuración del CAN bus. Ahora configuramos el pin PB6 como entrada. En este pin se conectará un pulsador. Habilitamos la resistencia pull-up para este pin. Configuramos el pin PB7 como salida. En este pin se conectará un LED. Y listo, ya configuramos todo lo del maestro. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. En el código declaramos las siguientes estructuras referentes al CAN bus. Esta será para la recepción y esta para la transmisión. Declaramos unas constantes que tendrán los datos de los identificadores. Este identificador es del maestro y este identificador es del esclavo. Recordemos que para CAN estándar el identificador debe ser de 11 bits. Declaramos un arreglo para almacenar los datos a transmitir y otro arreglo para almacenar los datos a recibir. En este caso, como máximo podremos enviar y recibir 8 datos. Declaramos una variable de 32 bits. Esta variable servirá para la caja de mensajes del CAN bus. Y declaramos una variable que servirá como bandera o flag para indicar cuando se reciban datos por CAN bus. Vamos a agregar una función que tendrá la configuración del filtro del CAN bus. Esta función es necesaria para filtrar el identificador del esclavo o múltiples esclavos. Lo que hace la función es habilitar el filtro CAN, la cantidad de bancos para el filtro, en este caso 10, especifica el FIFO, en este caso es el FIFO 0. Aquí se asigna el identificador a filtrar, este ID es del esclavo, y se debe colocar en estos parámetros el identificador a filtrar. Configura el modo y la escala de bits. Y aquí asigna la cantidad de filtros inicial para el esclavo, en este caso 12. Por último, con esta función habilita la configuración del filtro CAN. En el programa principal colocamos la función de configuración del filtro CAN. Después con esta función iniciamos el CAN bus. Y con esta función habilitamos las notificaciones para recepción de información por CAN bus. Como parámetro se coloca el módulo CAN y el parámetro de la interrupción de recepción, en este caso para el FIFO 0. Se coloca de esta manera. Después configuramos la longitud de datos a transmitir. En este caso serán 2 datos a transmitir, pero pueden ser más o pueden ser menos. Configuramos el identificador en estándar para que sea de 11 bits. Habilitamos la solicitud de transmisión remota y asignamos el identificador para el maestro. Este será el ID del maestro. Dentro del bucle infinito realizamos la lectura del pulsador y colocamos la función de antirrebote. Cada vez que se presiona el pulsador del maestro, enviará 2 datos al esclavo. Enviará un dato que tendrá la cantidad de veces que va a parpadear el LED del esclavo, en este caso 5. Y también enviará un dato que tendrá el tiempo en milisegundos para el parpadeo del LED del esclavo. En estas posiciones del buffer de transmisión se almacenan estos datos. Después con la siguiente función enviamos los datos al esclavo. Como parámetros colocamos el módulo CAN, la estructura para la transmisión, el arreglo que contiene los datos a transmitir y la variable de la caja de mensajes CAN. Después con esta función esperamos a que se transmitan todos los datos por CAN. Como parámetros colocamos el módulo CAN y la variable de la caja de mensajes CAN.
Agregamos la función de interrupción de recepción de datos por CAN, en este caso para el FIFO 0. Aquí colocamos esta función para recibir los datos que envía el esclavo. Como parámetros colocamos el módulo CAN, el almacén FIFO, en este caso el FIFO 0, la estructura para la recepción y el arreglo donde se van a almacenar los datos recibidos. Después verificamos si recibió los dos datos del esclavo. Si es así, entonces colocamos la bandera o flag en 1 y ahora verificamos si la bandera o flag está en 1. Si ya está en 1, quiere decir que ya se recibieron los datos correctamente. De igual forma, el esclavo enviará dos datos al maestro. El primer dato tendrá la cantidad de veces que va a parpadear el LED del maestro. Y el segundo dato tendrá el tiempo en milisegundos para el parpadeo del LED del maestro. Después colocamos un ciclo for. Este ciclo se va a repetir dependiendo el valor de este parámetro. Dentro de este ciclo estará encendiendo y apagando el LED del maestro. El tiempo de parpadeo del LED va a depender de este valor. Por último colocamos la bandera o flag en 0 para continuar recibiendo datos del esclavo. Y listo, ya tenemos todo el código del maestro. Compilamos el código y lo cargamos al microcontrolador que será el maestro. Listo, ahora vamos a configurar el proyecto del esclavo. En este caso ya tengo configurada la frecuencia del reloj a 72 MHz. No olviden configurarlo ustedes. De igual forma ya tengo habilitado el CAN bus. La configuración de parámetros es la misma que hicimos para el maestro. El baud rate es de 500.000 bits por segundo. El modo de operación es el normal. Tiene habilitada la interrupción de recepción por CAN bus para el FIFO 0. Como pueden ver, no cambia nada la configuración. Ahora configuramos el pin PB11 como salida. En este pin se conectará un LED. Y listo, ya configuramos todo lo del esclavo. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Vamos a reutilizar el código del maestro. Es casi el mismo. Estas variables serán las mismas. En los identificadores simplemente cambiamos el orden. Este identificador es del esclavo y este identificador es del maestro. Ahora este ID es el que vamos a filtrar. El ID a filtrar será del maestro. Entonces en la configuración del filtro CAN filtramos el ID del maestro. Toda esta configuración se queda igual. El único parámetro que se modificó fue este. Para el esclavo se le asigna un valor de 0 a este parámetro. De la misma manera, en el programa principal colocamos la función del filtro CAN, iniciamos el CAN bus y con esta función habilitamos las notificaciones para recepción de información por CAN bus. Después configuramos la longitud de datos a transmitir. En este caso serán 2 datos a transmitir, pero pueden ser más o pueden ser menos. Configuramos el identificador en estándar para que sea de 11 bits. Habilitamos la solicitud de transmisión remota y asignamos el identificador para el esclavo. Este será el ID del esclavo. Agregamos la función de interrupción de recepción de datos por CAN, en este caso para el FIFO 0. Aquí colocamos esta función para recibir los datos que envía el maestro. Como parámetros colocamos el módulo CAN, el almacén FIFO, en este caso el FIFO 0, la estructura para la recepción y el arreglo donde se van a almacenar los datos recibidos. Después verificamos si recibió los dos datos del maestro. Si es así, entonces colocamos la bandera o flag en 1. Dentro del bucle infinito, verificamos si la bandera o flag está en 1. Si ya está en 1, quiere decir que ya se recibieron los datos correctamente. Recordemos que el maestro envía dos datos al esclavo. El primer dato tendrá la cantidad de veces que va a parpadear el LED del esclavo. Y el segundo dato tendrá el tiempo en milisegundos para el parpadeo del LED del esclavo. Después colocamos un ciclo for. Este ciclo se va a repetir dependiendo el valor de este parámetro. Dentro de este ciclo estará encendiendo y apagando el LED del esclavo. El tiempo de parpadeo del LED va a depender de este valor. Por último colocamos la bandera o flag en 0 para continuar recibiendo datos del maestro. Después el esclavo enviará dos datos al maestro. Enviará un dato que tendrá la cantidad de veces que va a parpadear el LED del maestro, en este caso 8, y también enviará un dato que tendrá el tiempo en milisegundos para el parpadeo del LED del maestro. En estas posiciones del buffer de transmisión se almacenan estos datos. Después con la siguiente función enviamos los datos al maestro. Y después con esta función esperamos a que se transmitan todos los datos por CAN. Y listo, ya tenemos todo el código del esclavo. Compilamos el código
y lo cargamos al microcontrolador, que será el esclavo. Listo. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Este es el maestro y este el esclavo. Presiono el pulsador del maestro, el LED del esclavo parpadea 5 veces y después el esclavo envía datos al maestro para hacer parpadear un LED. El LED del maestro parpadea 8 veces. Con este ejemplo comprobamos que existe comunicación entre los dos microcontroladores utilizando el protocolo CAN bus. Vemos que funciona correctamente. Vamos a pasar a otro ejemplo. En este ejemplo, de la misma forma vamos a comunicar dos microcontroladores por CAN bus. Uno de ellos será el maestro y otro el esclavo. Este diagrama se los voy a compartir para que lo vean de mejor manera. Primero vamos a configurar el maestro. Una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar el reloj a una frecuencia de 72 MHz. Lo configuramos esa frecuencia. Listo. En la sección de Connectivity habilitamos el CAN bus. Lo configuramos con los mismos parámetros del ejemplo anterior. El baud rate es de 500.000 bits por segundo. El modo de operación es el normal. Habilitamos la interrupción de recepción por CAN bus para el FIFO 0. Listo. Ahora habilitamos el I2C1 de este microcontrolador. Configuramos la velocidad en Fast Mode para 400 kHz. En este periférico se conectará una pantalla OLED para visualizar los datos recibidos por el esclavo. Por último, configuramos el pin PB5 como entrada. En este pin se conectará un pulsador para encender y apagar un LED del esclavo. Habilitamos la resistencia pull-up para este pin. Y listo, ya configuramos todo lo del maestro. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Primeramente agregamos los archivos de la librería de la pantalla OLED a nuestro proyecto. Listo. En el código incluimos la librería fonts y ssd1306.h y de paso la librería stdio.h. Vamos a agregar estas mismas variables que hemos venido trabajando en el ejemplo anterior. Este identificador es del maestro y este identificador es del esclavo. De igual forma agregamos la función de configuración del filtro CAN para el maestro. Recuerden que en la configuración del filtro, en esta parte se coloca el identificador del esclavo. Declaramos un arreglo de tipo char para almacenar los datos del pulsador y del potenciómetro en formato de cadena para que se puedan mostrar en la pantalla OLED. En el programa principal colocamos la función de configuración del filtro CAN. Iniciamos el CAN bus. Activamos las notificaciones para recepción de información por CAN bus. Después configuramos la longitud de datos a transmitir. En este caso serán 3 datos a transmitir. Configuramos el identificador en estándar para que sea de 11 bits. Habilitamos la solicitud de transmisión remota y asignamos el identificador para el maestro. Este será el ID del maestro. Inicializamos la pantalla OLED con esta función. Inicialmente en la pantalla OLED se van a mostrar los siguientes mensajes. Dentro del bucle infinito realizamos la lectura del pulsador. El estado del pulsador se almacena en esta variable. Después almacenamos los siguientes datos en el buffer de transmisión del CAN bus. En la posición 0 se almacena este dato que corresponde a la solicitud del dato del potenciómetro del esclavo. En la posición 1 se almacena este dato que corresponde a la solicitud del dato del pulsador del esclavo. Y en la posición 2 se almacena el estado del pulsador del maestro para encender y apagar el LED del esclavo. Como el pin del pulsador tiene habilitada la resistencia pull-up, se niega el estado del pulsador. Después enviamos los datos al esclavo. Recuerden que se utiliza esta función para transmitir información por CAN bus. Después esperamos a que se transmitan los datos al esclavo. Para esto se utiliza esta función. Agregamos la función interrupción de recepción de datos por CAN, en este caso para el FIFO 0. Aquí colocamos la función para recibir datos por CAN, es decir, leemos los datos que envía el esclavo. De igual forma el esclavo envía 3 datos. Esos datos se almacenan en el buffer de recepción. Verificamos si se recibieron los 3 datos. Si es así, colocamos la bandera o flag en 1. Ahora verificamos si la bandera o flag está en 1. Si es así, quiere decir que el esclavo ya envió los datos al maestro. Ahora colocamos la siguiente operación para sumar los bits de la parte alta y parte baja de la DC para conformar un dato de 12 bits. En la posición 0 del buffer de recepción se encuentran los bits de la parte alta del ADC y en la posición 1 del buffer de recepción se encuentran los bits de la parte baja del ADC. Sumados estos datos se obtiene un dato de 12 bits y ese dato se almacena en esta variable.
Después leemos el estado del pulsador del esclavo. Ese dato se encuentra en la posición 2 del buffer de recepción. Después colocamos la bandera o flag en 0 para continuar recibiendo datos del esclavo. Una vez recibidos, los datos del esclavo se van a mostrar en la pantalla OLED. Se va a mostrar el valor del potenciómetro del esclavo y el estado del pulsador del esclavo. Generamos un breve retardo y listo. Prácticamente ya tenemos todo el código del maestro. Compilamos el código y lo cargamos al microcontrolador que será el maestro. Listo. Ahora vamos a configurar el proyecto del esclavo. En este caso, ya tengo configurado el reloj a una frecuencia de 72 MHz. No olviden configurarlo ustedes. De igual forma ya tengo habilitado el CAN bus. La configuración de parámetros es la misma que hicimos para el maestro. El baud rate es de 500.000 bits por segundo. El modo de operación es el normal. Tiene habilitada la interrupción de recepción por CAN bus para el FIFO 0. Como pueden ver, no cambia nada la configuración. Habilitamos el canal 0 del ADC1. En este canal se conectará un potenciómetro. Habilitamos la conversión continua y bajamos la frecuencia del periférico del ADC a 12 MHz. Ahora configuramos el pin PA1 como entrada. En este pin se conectará un pulsador. Habilitamos la resistencia pull down para este pin. Por último configuramos el pin PB11 como salida. En este pin se conectará un LED. Y listo, ya configuramos todo lo del esclavo. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Vamos a reutilizar el código del maestro. Es casi el mismo. Estas variables serán las mismas. En los identificadores simplemente cambiamos el orden. Este identificador es del esclavo y este identificador es del maestro. Ahora este ID es el que vamos a filtrar. El ID a filtrar será del maestro. Entonces, en la configuración del filtro CAN, filtramos el ID del maestro. Toda esta configuración se queda igual. El único parámetro que se modificó fue este. Para el esclavo se le asigna un valor de 0 a este parámetro. En el programa principal colocamos la función del filtro CAN. Iniciamos el CAN bus y con esta función habilitamos las notificaciones para recepción de información por CAN bus. Después configuramos la longitud de datos a transmitir. En este caso serán 3 datos a transmitir. Configuramos el identificador en estándar para que sea de 11 bits. Habilitamos la solicitud de transmisión remota y asignamos el identificador para el esclavo. Este será el ID del esclavo. Agregamos la función de interrupción de recepción de datos por CAN, en este caso para el FIFO 0. Aquí colocamos la función para recibir los datos por CAN, es decir, leemos los datos que envía el maestro. De igual forma el maestro envía 3 datos. Esos datos se almacenan en el buffer de recepción. Verificamos si se recibieron los 3 datos. Si es así, colocamos la bandera o flag en 1. Ahora verificamos si la bandera o flag está en 1. Si es así, quiere decir que el maestro ya envió los datos al esclavo. Como ya les mencioné, en la posición 0 del buffer de recepción se encuentra la solicitud del maestro para leer el dato del potenciómetro del esclavo. En la posición 1 del buffer de recepción se encuentra la solicitud del maestro para leer el dato del pulsador del esclavo. Y en la posición 2 se encuentra el dato del pulsador del maestro para encender y apagar el LED del esclavo. Después colocamos la bandera o flag en 0 para continuar recibiendo datos del maestro. Asignamos el estado de LED al pin correspondiente. Después comparamos las solicitudes del maestro. Si la solicitud es igual a 0x1a, quiere decir que el maestro está solicitando el dato del potenciómetro del esclavo. En ese momento, iniciamos la conversión del ADC. Obtenemos el resultado de la conversión del ADC. Ahora dividimos el dato del ADC en 2 partes, parte alta y parte baja. Esto se hace porque el dato del ADC es de 12 bits y solo se pueden transmitir datos de 8 bits por CAN bus. Entonces, en la posición 0 del buffer de transmisión se almacenan los bits de la parte alta del ADC. Y en la posición 1 del buffer de transmisión se almacenan los bits de la parte baja del ADC. Ahora, si la solicitud es igual a 0x0c, quiere decir que el maestro está solicitando el dato del pulsador del esclavo. En ese momento, leemos el estado del pulsador. Y en la posición 2 del buffer de transmisión se almacena el dato del pulsador. Después enviamos los datos al maestro. Recuerden que se utiliza esta función para transmitir información por CAN bus. Después esperamos a que se transmitan los datos al maestro. Para esto se utiliza esta función.
Y listo, prácticamente ya tenemos todo el código del esclavo. Compilamos el código y lo cargamos al microcontrolador que será el esclavo. Listo, vamos a ver el funcionamiento en físico. Este es el maestro y este el esclavo. Primero presiono el pulsador del maestro. Vemos que enciende y apaga el LED del esclavo. Ahora varió el valor del potenciómetro del esclavo. Vemos que cambia el valor y se muestra en la pantalla OLED del maestro. Ahora presiono el pulsador del esclavo. Vemos que también cambia el dato y se muestra en la pantalla OLED del maestro. Vemos que está funcionando correctamente. Y ya con esto hemos trabajado el protocolo CAN bus, en este caso para establecer comunicación entre microcontroladores ARM Cortex-M. Y bueno, prácticamente este ha sido el último video de este curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. Con este video finalizamos el curso. Espero que todo este conocimiento que les he compartido durante todo este tiempo les sea de mucha utilidad para que lo apliquen en sus futuros proyectos con microcontroladores ARM. De mi parte ha sido todo y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.